¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Aquí hoy vamos a conversar del tema que tiene que ver con la carencia de líderes políticos. Vamos a hablar sobre liderazgo y política. Es un tema fundamental en toda sociedad. Los líderes políticos como tal existen, se muestran, la gente los reconoce, la gente sabe quién es un líder. Y bueno, es interesante porque sí, hay líderes que emergen y hay líderes que desaparecen. Y todo esto lo he estado pensando a raíz de la comparecencia del ex ministro de Transportes, porque en muchos momentos don Luis Amador pareció ser la figura más cercana al presidente de la República y muchos compañeros solían verlo como la figura que sucedería al liderazgo de Rodrigo Chávez. Y hoy estamos claros que no es así. Entonces, don Luis Amador nos da un mensaje que hay que leer. O sea, los líderes necesitan del apoyo de otros líderes y los líderes consolidan su pensamiento y es en ese momento que logran independencia. Incluso uno mismo podría, y vamos a hacer ese ejercicio, vea que es sencillo. El presidente actual, don Rodrigo Chávez, llegan en el país en el 2018. Tiene una conversación con el presidente Carlos Alvarado. Carlos Alvarado necesita cambiar de ministro de Hacienda y nombra a Rodrigo como ministro de Hacienda. 168 días estuvo trabajando con el presidente Alvarado Quesada. No obstante, y según las declaraciones públicas de ambos, es el presidente Alvarado Quesada quien lo destituye. Y digamos que en ese periodo, en ese momento, en esos 168 días que estuvo a cargo del Ministerio de Hacienda, no emergió como un líder político. Hay que ser sincero. Puede ser un hombre, digamos, conocedor, experto, funcionario internacional, y todos los atributos personales que él pueda tener. Pero no era un líder político. Hay que reconocerlo. Es decir, el primer olfato del costarricense, digamos, cuando percibe a Rodrigo, es que no lo ve como un líder. Incluso para muchos en esos 168 días pasó desapercibido. Ya tiene que ser gente que esté observando la política muy de cerca para decir, mira, es un hombre muy bien formado, es un hombre con contactos internacionales, es un hombre que conoce la política, es un hombre que maneja perfectamente la economía del país o podría manejarla, ¿verdad? En ese momento, digamos, bueno, es destituido, viene la gravedad de su madre, luego empieza, digamos, a buscar
en conversaciones cómo lograr llegar a ocupar, a ser candidato presidencial, cómo llegar a ser candidato presidencial. Y creo que es ahí, en esa etapa, digamos, en que se consolida como candidato presidencial del partido, un partido nuevo que participaba por primera vez en las elecciones políticas, ¿verdad? El partido que lo llevó al poder. Y entonces ahí, en la campaña política, es que logra demostrar sus habilidades como un líder político. Pero incluso ahí, en ese punto donde estamos, todavía le hace falta lo que, digamos, requiere un líder, que es un equipo de trabajo, que es un acompañante. Y entonces tuvo el buen tino de encontrar a la que en realidad pudiese ser que haya sido la gran líder de todo este proceso, que sea doña Pilar Cisneros, con el único inconveniente de que por su lugar de nacimiento y de acuerdo a la Constitución de Costa Rica de 1949 no puede ser ella quien presida la presidencia de la República. Entonces veamos esos dos casos, veamos digamos, a veces el liderazgo es compartido. Pilar y Rodrigo se complementan y ambos emergen como líderes, ambos en distintos poderes, uno en el poder ejecutivo como presidente y la otra como diputada sobresaliente, digamos, en una asamblea legislativa muy mediocre. Es más, no se olviden de que antes la prensa nombraba el diputado del año. No ha sido así en este último tiempo, no ha sido así, no se ha nombrado diputada del año, porque si se hubiera nombrado diputada del año o diputado del año, les aseguro que durante los 3 periodos doña Pilar hubiese ganado ampliamente, porque ella ha sabido destacar en los controles políticos. El primer año no trabajó tanto en proyectos, ya ahora está mucho más involucrada, digamos, con el trabajo de la Asamblea Legislativa, pero sobre todo, digamos, controles políticos y trabajo de comisiones, digamos, realizó un trabajo impecable, digamos. Nadie podría decirle que no se haría acreedora, digamos, a esa condición. Ningún otro diputado tiene el conocimiento, la sabiduría y sobre todo un don particular, pues fue una gran periodista, que es, digamos, una comunicación fluida, que el ciudadano la entiende, que los diputados la entienden, fluida, decente, educada, con un lenguaje, digamos, siendo refinado, digamos, de alcance ciudadano. Ok, se conforma, ganan las elecciones, se conforma el gabinete, envían currículum vitae los que consideraron que podían trabajar con el presidente, ¿verdad? Y dentro de esos currículum llega el de Luis Amador. Y es interesante porque a veces son hechos que en el transcurrir diario de la vida política podemos ir olvidando. Originalmente Luis Amador concursó para ser presidente ejecutivo de Incofer, que era además una necesidad importante que sigue existiendo en Costa Rica, digamos, porque los ferrocarriles costarricenses siguen siendo muy antiguos, siguen siendo, ruedan sobre vías férreas mal diseñadas del siglo XIX, ¿verdad? A finales del siglo XIX, que se construyen el ferrocarril
al Caribe y en 1913 el ferrocarril al Pacífico. Pero ambos ruedan sobre rieles muy antiguos. Entonces él posiblemente tenía un plan para remodelar, digamos, el Incofer. Cuando Rodrigo, funcionario internacional, acostumbrado a trabajar con equipos de trabajo, gente amplia de distinta formación, ve el currículum, le llama la atención y es el presidente el que le dice: ¿y por qué no sos mi ministro de Obras Públicas y Transportes? Y él no lo pensó mucho, dijo que sí, y fue un ministro que queda muy claro, y eso, digamos, independientemente de lo que esté pasando en estos momentos en las comparecencias legislativas, en donde, digamos, le ha hecho mucho daño a su imagen. Don Luis, digamos, no ha medido ese factor. Él, digamos, independientemente de que sea candidato presidencial o de que sea candidato a diputado, no sabemos qué va a hacer. Creo que vamos a ver, al final la echó a perder. Digamos, la echó a perder al enfrentarse, digamos, al presidente de la República. Notablemente, en la última comparecencia, él lo dijo: el presidente me destituye por, llamémoslo así, porque yo empiezo a demostrar que no voy a ser el titiritero, es decir, que no es él quien tenía que verme a mí como un futuro sucesor. Y efectivamente, creo que en esos términos, empezando el gobierno, pues se vislumbraba como una figura prominente.